Hola a todos y todas, soy George Music, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. En este nuevo video hablaré del tercer disco de estudio de Enrique Bunbury, su álbum fantástico titulado Flamingos. Pero como ustedes saben, haré un poco de historia. Yo creo que todos sabemos que para 1996 la carrera solista de Bunbury era una realidad, pero también una incógnita. El tipo se atrevió a mandar toda la mierda, me refiero a tener los huevos suficientes para darle fin a esa exitosa carrera musical llamada Héroes del Silencio. O sea, ese vacío aún está intacto. Enrique sabía que le lloverían críticas por todos lados. Héroes grabó pocos discos. Si hacen memoria de los 12 años que la banda estuvo activa, publicaron solo 4 discos, o sea, poquísimo. Y si nos ponemos a pensar con todo ese potencial que tenían, uno se podía imaginar que faltaban 10 discos más, pero no fue así. La cosa que el aragonés errante buscó su propio camino. Enrique se dio cuenta que hay una gran cantidad de estilos musicales que él estaba obviando. Me refiero, él vio más allá del rock, siguiendo los pasos quizás de su ídolo de toda la vida. Hablo del gran David Bowie, ese artista multifacético, camaleónico, que no le daba miedo en experimentar con la música. Yo creo que Flamingos es para todos los públicos, para todas las personas que no sean tibias de vocación. Pero estamos hablando de Bunbury. Radical Sonora fue el encargado de darle el punto inicial donde incursionó en la world music, combinó y fusionó distintos estilos en cuanto a ritmos, bases, estructuras o instrumentos. Esa propuesta arriesgadísima a la electrónica, el techno rock y la música árabe. O sea, fue todo lo opuesto con el último disco que grabó con Héroes. Hablo de Avalancha, que era un hard rock contundente sin ninguna variación. Ese cambio no solo se dio en lo musical, no olvidemos la parte estética, mostrando un look futurista y medio extraño. Pero Radical Sonora no trajo buenas críticas de todas las partes. Hablo de los fans que demandaban la vuelta de Héroes. Pero a pesar de toda esa negatividad y toxicidad, Enrique vio para adelante y grabó su segundo disco de estudio, Contra todo pronóstico. Pequeño, un álbum genial que le dio a Enrique esa motivación que tanto buscaba. El tipo decidió hacer un cambio a 360 grados, aplicó ese concepto minimalista muy distinto al Radical Sonora, esas famosas maquetas grabadas en un dictáfono. Siempre he pensado que este disco pequeño tiene una atmósfera diferente, especial, tomando distintas influencias musicales de diferentes sitios, pero desde ese sentido minimalista, para hacer que el disco sea bastante intimista. Las letras de las canciones en estructura son simples, pero con cierta sensibilidad. Pequeño fue el resurgir de Enrique Bunbury, de ese artista rockero que nunca estuvo peleado con el rock. Él vio esa oportunidad de sacarle el máximo provecho a varios géneros musicales, todas esas influencias latinoamericanas y mediterráneas, esa capacidad de usar el mal momento que estaba atravesando para convertirlo en arte, viéndose súper inspirado en el aspecto compositivo e interpretativo. Pequeño es un álbum más que sólido, que suena excelente, y qué decir de la parte compositiva e interpretativa. Si bien el disco no fue tan bien recibido a principio, pero en México fue todo lo contrario, y para la gira de presentación y para dar a conocer más el disco grabó un álbum en directo titulado Pequeño Cabaret Ambulante. Va cabalgando un jinete Que le dio esa ilusión y las ganas de componer su tercer disco de estudio, y llegamos a este Flamingos, y desde ya quiero dejar claro algo: este es uno de mis discos favoritos de Enrique Bunbury, es el más importante de su carrera musical. Podemos escuchar aquí un cambio musical trascendente. Enrique intensifica su sonido y explora nuevos ambientes de fusión sin olvidar, claro, el rock and roll en cada una de sus extensiones. Un álbum genuino, extraordinario, lleno de mucha fuerza y sobre todo de emoción, con ese componente letrístico críptico. ¿Y qué decía Enrique en ese momento? Definió a Flamingos como un disco complejo, una tortura desde su gestación o creación. Los temas se compusieron mayoritariamente en el retiro que realizó Bunbury en 2001 en Cambrils, y muchas de las canciones reflejan el estado de ánimo por el que él estaba pasando en aquel momento. Sabemos que Bunbury es de esos artistas inquietos que se preocupa por el más mínimo detalle para crear un disco, como decirlo, sólido, perfecto. Es más, quizás dicha personalidad sea bastante criticada por mostrar para muchos una cierta arrogancia, pero no puedes dudar que en cualquier entrevista te vas a acordar de alguna frase memorable y que a su vez te haga reflexionar. Una visión que empecé a mostrar con Pequeño, que era una visión... Fue grabado en los extraordinarios estudios Musicland en Girona. Tuvo un mayor presupuesto que sus 2 trabajos anteriores discográficos.
y Enrique esto lo aprovechó al máximo. Es interesante porque Enrique mostraba mucha calidad, desde aquel minimalista pequeño. En el estudio todo fue extremadamente creativo y ¿por qué lo digo? Flamingos tiene algunos tracks con más de 150 pistas de sonido, una total locura. Los samplers, las voces ocultas, también el trabajo en los vientos, las percusiones o efectos sonoros de distintos instrumentos, como el theremin, buzukis eléctricos, Hammond, cuartetos de cuerdas y muchas colaboraciones. Para la grabación de este disco Bunbury estuvo rodeado por Pedro Andreu, ex Héroes, Carlos Ann, Kepa Junquera, el desaparecido y legendario Guille Martín, Kimi Portet, el último de la fila, Shawarma de Elefantes, Don Jaime Urrutia, Adrià Puntí y hasta Antonio Estación, dueño del conocido bar La Estación del Silencio, donde se forjaron los Héroes y como no también su super banda El Huracán Ambulante. Algo a mencionar es que resulta que Bunbury se casó a finales del 2000, dicho matrimonio duró 9 meses, hasta septiembre del 2001, por ende llegó el divorcio. Ante ese difícil momento nacieron estas canciones que se desplaza en una reiteración constante, la debilidad y esa determinación para ponerse de pie, la ilusión como combustible contra la soledad y el centrar de la mejor forma posible las emociones y externar los sentimientos. Y a eso le agregas una producción excesiva que le atribuye a la mayoría de los temas una carga de rock and roll. Enrique en una entrevista mencionaba sobre Flamingos que en un principio iba a ser el título de otro disco que al final no hizo. Un disco que contaba la historia de un personaje que vivía en Flamingos, un local bastante depravado. De hecho, este disco lo quería llamar delirante y decadente, pero con esperanza, porque reflejaba un momento duro y conflictivo, pero quería que el disco tuviera una puerta abierta, las ganas de seguir luchando y de seguir encontrando cosas que lo motiven. Flamingos desde su diseño hace referencia al boxeo en colores blanco y negro. Mencionar que Enrique es un fan de este deporte y si vemos la imagen de la placa en cierta manera no te da esa sensación de ser un boxeador vencedor, más bien Bunbury estaba transmitiendo esa resiliencia, el tipo que ha sido golpeado en muchas ocasiones pero que siempre se levanta y no tira la toalla. Un disco no solo marcado por su ruptura per se, sino que también por la importancia de la experiencia, o sea, no es malo caerse, sino el no levantarse a tiempo. Finalmente, el tercer disco de estudio del aragonés errante Flamingos, con esa tipografía muy de Las Vegas, es publicado el 21 de mayo del 2002. El Club de los Imposibles y suena la campana del ring de boxeo y nos prepara para el primer round. Un rock and roll explosivo, muy Bunbury, toda una declaración de intenciones que el tipo va a seguir de pie, pase lo que pase. Un tema que me recuerda, no sé por qué, al Diamond Dogs de Bowie. Bienvenido al Club de los Imposibles. Hoy en día es considerado un clásico en el repertorio de Enrique porque es una rola que enciende a cualquier escenario. Toda una oda rockera a este club, un excelente inicio. Sí, una de mis favoritas, un homenaje al maestro Adrià Puntí. Nos metemos al cabaret ambulante, destacar el piano y la batería marcando el ritmo de una forma más acelerada, la voz característica de Enrique enlazándose con los múltiples instrumentos. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. A pesar que el tema es enérgico, tiene esos aires de lamento de Bunbury, clamando por un sí. ¿Qué más decir? El videoclip no es la gran maravilla, pero es de ponerle mente al concepto. Quizás te puede parecer una canción simple, muy al rollo comercial, pero es uno de los grandes clásicos de este Flamingos. Que no insistan las heridas. Contar contigo, otro temazo, pero pienso que fue una propuesta arriesgada y medio extraña. Lo que pasa es que el corte inicia medio country y de repente cambia. Podemos escuchar sonidos árabes mientras la guitarra del señor Rafa Domínguez mostrando esas distorsiones, como también me parece interesante la voz amplificada de Enrique al más estilo Croner y unos coros de fondo. ¿Qué más decir? El léxico que aplica en las letras hace mucha referencia a Latinoamérica, especialmente a México. Destacar al final un homenaje al boxeo, en esta ocasión al campeón del mundo en 1974. Sácame de aquí, no me dejes. Sácame de aquí, uno de los grandes hits del zaragozano, pero que tengo que ser sincero, es una rola que la tengo bastante quemada. Lo que pasa es que la tengo muy escuchada.
pero eso no le quita que sea una excelente canción, una fantástica balada llena de frases convincentes. Sácame de aquí. No me ve. Con esa carga emocional abrumadora. Me parece interesante el tratamiento en los instrumentos, esta muestra de dolor de Enrique con su canto lleno de melancolía, con un grito final escalofriante. Enganchado a ti, no lo voy a negar, si te digo. Le sigue enganchado a ti es otro de los temas con ese aire cabaretero de los que les gusta a Enrique, un tema súper elaborado en la parte instrumental, se nota el trabajo que le invirtieron, todo suena en su sitio, me parece interesante esa transición musical que te da la sensación que es tranquila pero después explota con esa energía desmedida. Y si hablamos de la letra es medio confusa, es de doble sentido, no sabes si habla del amor o de alguna droga. Lady Blue se viene una de las mejores canciones de Enrique para mí de toda su discografía, una rola genial, brutal en todos los sentidos. Son de esos temas que me cuesta describir. A ver, Enrique es uno de mis artistas favoritos, eso no quita que seré bastante crítico con su obra, pero también alabaré todo lo que él haga. Pero volviendo al tema, Enrique estaba pasando un momento bastante jodido por su fallido matrimonio. Se dice que Copy Corellano sentía que él no le estaba pasando bien y se percibía, pero nunca dio hincapié a hablar del tema. Enrique convirtió toda esa soledad o melancolía en este Lady Blue. Pero por otra parte sabemos que Enrique Bunbury es un fiel seguidor de la carrera del gran David Bowie y siempre ha dicho que él es su mayor inspiración y la mejor manera de rendirle homenaje fue con este tema. Hace referencia al Space Oddity, ese sonido medio futurista muy synth-pop, con ese sentimiento de dolor, melancolía, con frases llenas de verdad. El videoclip es fantástico. Y es tan frágil la voz. San Cosme y San Damián, un tema que me recuerda mucho a su Radical Sonora con esos sonidos árabes oriental, ese giro psicodélico que tanto le gusta a Enrique, un tema bastante significativo para el intérprete, ya que se la dedica a su hermano lamentablemente fallecido en 1994, con un mensaje emotivo y esas armonías bellísimas. Hoy en día es un tema que he redescubierto y la valoro mucho. El tiempo no cura nada, el tiempo no es un doctor. Un bastón para tu corazón quizás sea un tema irrelevante en ahora, pero hace un buen contraste con la dinámica del disco. Eso sí, si me preguntas yo lo hubiese quitado, pero igual dura como 2 minutos. Es una rola, como decirlo, con mucho swing, con una melodía recontra luminosa y la letra con un mensaje positivo reflexivo. Es como un descanso de todas esas emociones y carga emotiva de las canciones anteriores. Vaya diciendo el último adiós. No se fíe, un tema que considero una verdadera rareza por la técnica vocal que aplica Enrique, muy a lo Nick Cave, Bob Dylan, incluso Joaquín Sabina. También puede ser como un preámbulo a lo que haría con su siguiente disco, El viaje a ninguna parte, por el uso de tanta instrumentalización, experimentando con ritmos de tango y de reggae. Recordemos que a Bunbury no le tiembla el pulso de tocarte algún tema ranchero, como también un vals. Que no se rinde ante la soledad. Ciudad de bajas pasiones, un tema que tiene su historia, creo que ya lo saben. Enrique Bunbury tuvo unos problemitas con los federales en México. Le encontraron una sustancia ilegal que sabrán de qué hablo. La cosa que para zafar de esa situación tuvo que acudir a la famosa mordida. Bueno, el dinero lo puede todo. Un tema con un aire ranchero, pero con ese toque personal, con esa letra decadente, pero con cierta gracia y majestuosidad. En Puente Aéreo. Hermosos y malditos, un tema brutal, para mí una joya poco valorada, una rola llena de ritmos, matices, un estribillo de una calidad brutal, el violín de Ana Belén Estaje fantástico, la guitarra de Rafa el tipo era un crack. El tema incluye un sampler de la retransmisión del combate entre el Perico Fernández y Joao Enrique por el título mundial. Se dice que este tema hace un homenaje a Perico Fernández, ese boxeador aragonés que pasó por malos momentos, que por cierto estuvo para las fotos del disco. Pensando lo contrario, lo que es mucho peor, lo mismo en distinto. Le sigue 1, 2, 3, otro corte descomunal, vuelve la psicodelia ambulante con esos sonidos árabes, pero también con un aire a bolero doloroso, con esa letra extraña y críptica que tanto le gusta al zaragozano y al que nos tiene acostumbrados, una balada magnífica y triste a su vez,
Me parece interesante cómo se van acoplando los instrumentos y esas melodías agridulces, te toca el alma. Hoy no estoy para nadie, les preguntaré algo, este tema no sé si les recuerda al Riders of the Storm de los Doors, toda esa carga psicodélica y decadente que hasta te diría que es hipnótica, su duración es casi de 7 minutos. Solo espero que sea un buen material. Si estás en un momento de bajón, creo que la vas a disfrutar. Con esa letra tan, como decirlo, deprimente, se nota que Enrique estaba en un momento jodido en su vida, pero creo que también el mundo estaba igual para el 2001 con lo de las Torres Gemelas y ese tema. Destacar la parte instrumental. Defender un gato y una mujer. Y si aún quieres sentirte aún más down y deprimido, Enrique te regala Mundo Feliz, que a pesar que el título es bastante positivo, la realidad el tema es bastante oscuro, triste, melancólico, un corte algo más pop, no la considero destacable, pero no está nada mal. Y al final, y Flamingos finaliza por todo lo alto, que hasta el título te deja claro todo. Un vals precioso desde el segundo 1 te regala uno de los momentos más emotivos del disco. Toda una delicia para tus oídos, para los amantes de la buena música, el soniquete que se te mete en la cabeza dando paso a los instrumentos de viento, con esa letra emocionante y que te argumenta la importancia de la amistad, a la compañía, a la solidaridad y al amor, un digno final para recordar. Y al final quiero verte de nuevo. Flamingos es uno de mis discos favoritos de Enrique Bunbury, pero reconozco que no es perfecto, tiene ciertas inconsistencias, eso no le quita que sea una mega producción recontra trabajada con un montón de invitados para encontrar un sonido limpio, pulcro y sobre todo potente. Hablamos de un trabajo repleto de grandes temas, de un nivel fantástico. Quizás hay algunas canciones que resaltan más que otras, algunas canciones con un ritmo frenético, el uso de los teclados y pianos y su sección rítmica. Destacar también la magistral sesión de viento, se trata de un álbum muy opulento en matices, con elementos que van desde el blues hasta el tango, pasando por ciertos momentos jazz y terminando con elementos propios de la música mexicana. Radical Sonora fue el destello, pequeño el ascenso y este gran disco Flamingos significó la masificación artística definitiva de Bunbury, que se mantuvo de pie con sus guantes de boxeo y de esa forma abrirse camino en solitario, criticado o quizás incomprendido por su nueva faceta musical. El pasado de Héroes del Silencio fue una carga para Enrique, fue difícil llevar esa mochila sobre sus espaldas, ya que tiene un gran peso. Pero como lo decía, Flamingos es la máxima expresión de inspiración e instrumentación. Es un álbum que ha pasado a ser atemporal como los grandes discos. Flamingos sigue siendo un disco actual, elocuente, con mucha personalidad y con una gran riqueza musical y sobre todo en sus letras. Canciones memorables y una producción extraordinaria, aunque ojo, tiene sus puntos bajos, que no lo hacen un disco sólido como tal. Y si no me equivoco en cuestión de ventas, Flamingos fue un éxito total y la gira fue legendaria. Bunbury tuvo una enorme aceptación tocando en un montón de recintos entre Europa y América Latina, conciertos fantásticos. De esa exitosa gira, Enrique publicaría Una cita en Flamingos, un DVD que si me preguntas es una obra de arte, el formato muy parecido al DVD del ruido y la furia de Héroes del Silencio, donde incluyen 2 recitales. Pero Una cita en Flamingos incluye 2 conciertos, uno ofrecido en Madrid, si no me equivoco fue en el Palacio de Congresos, y el otro en Zaragoza en las famosísimas fiestas en la Plaza del Pilar. 100% recomendable, el tipo mostrando toda esa calidad artística, ambos espectáculos tremendos. ¿Qué decir del setlist tocándose los grandes y antiguos éxitos? El Huracán Ambulante para mí sonando con una potencia y elegancia tremenda nunca antes vista, pero que más adelante le traería Fractura. Al final, Una cita en Flamingos fue publicado en el año 2003.
Luego de la etapa Flamingo se vinieron varios proyectos en conjunto, pero siempre su mente puesta en su carrera solista. Flamingos es una verdadera joya que le dio todo el reconocimiento necesario al aragonés y las ganas para grabar su cuarto disco de estudio, El viaje a ninguna parte, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste, y si les gusta pueden darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.